Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Sujel, nosotros no podemos hacer predicciones sobre el futuro porque solamente Dios conoce todas las cosas. Pero hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuándo y cómo regresará nuestro Señor Jesucristo? Ya Él vino una primera vez, como vimos en un programa anterior, pero la Escritura dice que Él volverá nuevamente. ¿Qué tú tienes que decirnos acerca de esto? Bueno, la primera pregunta es la más fácil de responder. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Y todo lo que uno diga tratando de identificar. Pura especulación, y más que eso, Eduardo, es una violación de la Escritura. Okay. Porque dice la Biblia que el día de su venida nadie lo sabe. Entonces tú estás pretendiendo que tú sabes lo que la Biblia, el Señor Jesucristo dice que nadie sabe. Así que no es solamente una pretensión, es una pretensión que viola un texto bíblico en particular. Ahora, es maravilloso ver cómo se profetizó que ese rey vendría, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí me maravilla ver que ese rey volverá otra vez. En la primera vez vino como un siervo sufriente a entregarse por nuestros pecados, pero ahora vendrá a juzgar y a reinar. Y es bueno conocer, uno, las señales que puedan ser conocidas que nos dice la Escritura y el significado espiritual de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú has entrado en un tema que es complejo, que es el tema de las señales. Por eso te traje al programa, Sujel, porque es complejo, para que tú nos respondas esa pregunta. Oh, sí. Fíjate, ¿qué nos dice el Señor en el famoso discurso del Monte de los Olivos, que es donde Él habla más extensamente acerca de su venida? Los discípulos le preguntan al Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Esto ahí no es la segunda venida de Cristo. Ellos están refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén, porque Jesús profetizó que el templo sería destruido. Ahora, en el Evangelio de Mateo, que es el texto paralelo, sí dice, ¿y cuándo será tu venida y el fin del siglo? O sea, ellos entendían que la destrucción del templo era seguramente ya el fin del mundo. Y ahí es que el Señor tiene que explicarles que no, que el templo se iba a destruir, como de hecho sucedió en el año 70 después de Cristo. Estamos en el 2022, a punto de entrar en el 2023, y todavía el Señor no ha venido. Entonces no era inmediatamente después de la destrucción del templo. Pero hablando de las señales, le dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambres, pero esto solo es el comienzo de dolores. Fíjate, Eduardo, que las señales que las personas normalmente suelen resaltar para decir, ya, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, eso es lo que el Señor está diciendo. No, ustedes no saben. Esos son principios de dolores. Y se refiere a los dolores de una mujer que está de parto. Ahora, yo puedo tomar estas señales que son muy genéricas y que han ocurrido a lo largo de toda la historia en estos 2000 años desde que el Señor vino la primera vez, y entender que a medida que nos acerquemos a la segunda venida, como son los dolores de parto, probablemente lo que el Señor está queriendo decir aquí es que esos dolores, esas señales van a ser más frecuentes y van a ser más intensas. Ahora, Eduardo, tú sabes muy bien, porque hemos tenido esposas que parieron e hijas que parieron, que aún nuestras propias esposas en un parto se tardaron 10 horas, en otro parto se tardaron 20 minutos. Así es. O como una de mis hijas que tardó más de un día con labor de parto. Entonces, lo que tú quieres decir con eso es que así como nosotros no podemos asegurar, ya el bebé va a nacer,
porque empezaron las contracciones. Nosotros tampoco sabemos cuánto tiempo más durarán estas contracciones mundiales hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Si tú me preguntas, yo te diría, bueno, mira, las cosas que están pasando en el mundo son tan bizarras y este mundo está tan mal que yo puedo pensar que no le falta mucho a la venida del Señor. Pero la verdad es, Eduardo, que ese no le falta mucho. No sabemos, no podemos poner una fecha. En la mente de Dios, ese mucho no es igual que el mucho para ti y para mí. Yo siempre he puesto este ejemplo, pero imagínate cuando Napoleón Bonaparte estaba conquistando media Europa y algunos llegaron a pensar que Napoleón era el anticristo. Napoleón se murió. Y Hitler Luego viene Hitler, o sea, imparable, conquista Polonia y a partir de ahí fue como un efecto dominó. ¿Y dónde está Hitler? Él decía que el Reichstag, el tercer Reich, iba a durar 1000 años. Eduardo no duró ni siquiera 10 años. Entonces ya Hitler se murió. Stalin era el anticristo, Mussolini. El anticristo ha sido tanta gente a lo largo de la historia. Entonces la verdad es, Eduardo, que nosotros no lo sabemos. Ahora yo me pongo a pensar, llega el siglo XX y estalla la Primera Guerra Mundial. Un montón de muertos. Termina la Primera Guerra Mundial, la gripe española que mata como 80 millones de personas. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima y luego de Nagasaki. Óyeme, cualquiera hubiera podido pensar en ese momento, mira, a este mundo ya no le puede quedar mucho tiempo, porque qué tantas cosas vamos a ver. Todavía estamos aquí en el 2023. Entonces, Eduardo, de verdad, no podemos estar especulando. Eso es dañino, porque te hace hasta aflojar un poco, porque tú dices, ya total, ya el mundo se está por acabar. Y no, tú tienes que ser responsable con la vocación que el Señor te dio y hacerlo lo mejor que tú puedas. Para glorificar a Dios, en donde nos ha puesto, Sujel. Como decía Lutero, si yo supiera que Jesús viene mañana, hoy planto un árbol. ¿Por qué decía eso? O sea, bueno, diciendo, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo no sé qué va a pasar mañana. Ahora, ¿qué cosas sí podemos saber del regreso del Señor Jesucristo? Lo más importante es que Él viene. Él viene. Eduardo, eso es tan seguro como vino la primera vez. ¿Hay más profecías de la segunda venida de Cristo en la Escritura que de la primera venida de Cristo? Sí, realmente sí. Hay muchas profecías. Yo no sabría decirte si hay más pero definitivamente hay un montón de profecías en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de la segunda venida del Señor y se nos dice que esa es la gran esperanza del cristiano. O sea, la esperanza del creyente no es ni vivir en un mundo donde no haya tanta corrupción ni tanta violencia, donde no haya enfermedad, ni mucho menos las puertas de perla ni el mar de cristal. La esperanza nuestra es ver a nuestro Rey cara a cara. Amén. Y eso es ciertísimo. Cuando Cristo ascendía a los cielos, que dicen Hechos, te lo voy a leer aquí, Hechos capítulo 1, versículo 11, dice que estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma manera, es una venida presencial, o sea, no es un fantasma que viene, es el Señor en su cuerpo que Él asumió cuando nació de María. Glorificado, obviamente. Viene en una nube, tal como se fue, rodeado de ángeles, de esplendor. Tal como ustedes le vieron irse, así volverá. Eso es seguro. Sujel, y el estar atentos nosotros como cristianos, esperando el regreso del Señor, ¿qué debe causar en nosotros? Bueno, déjame responderte con las palabras del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice Pedro, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, cuando Cristo vuelva.
ceñid vuestro entendimiento para la acción. Eduardo, el cristiano debe vivir enfocado. Cuando se habla aquí de ceñir vuestro entendimiento, la idea es, así como de hecho en la Reina Valera dice los lomos de vuestro entendimiento, los lomos es la parte donde tú te amarras el pantalón con la correa. Tú no puedes dejar, en aquellos días se usaban, ¿verdad?, unas túnicas, que esa túnica esté suelta, porque tú tienes que estar listo para la acción. Es como que yo le dijera a un hombre en el día de hoy, apriétate los pantalones, porque o vas a tener que ir al campo a trabajar, o viene una guerra, tú tienes que estar listo y preparado. Pero mira qué es lo que Pedro dice, que debemos ceñirnos y no dejar, ¿verdad?, volando por ahí los pensamientos. Dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Lamentablemente hay muchas personas que profesan ser cristianos, que viven soñando, como decimos aquí en República Dominicana, no sé si este expresión se usa en otros países, con pajaritos en el aire. O sea, hay gente que están pensando que si se van a hacer millonarios, o sea, viven soñando en vez de estar enfocados en el hecho de, yo tengo una vocación, yo debo ser excelente en lo que hago para mi Señor, Cristo vuelve y por lo tanto yo no tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que ser un buen miembro de una iglesia, yo tengo que poner mis dones en operación, yo tengo que edificar a otros, yo tengo que velar por mi propia vida espiritual. Cristo viene, yo vivo por una esperanza. Sí. Mi esperanza no es si mañana me van a subir el sueldo, si yo voy a irme de viaje. Mi esperanza es Jesús. Yo tengo cosas que yo espero en esta tierra que son legítimas, pero nuestra gran esperanza es la venida del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo será. Él vendrá en forma personal, presencial, con sus ángeles a buscarnos, pero ¿hay algún otro tipo de señal que podamos decir que también preceden la venida de Cristo? Bueno, se habla de que debe ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Que ese es otro problema que no nos dice exactamente cuándo será, porque la palabra naciones en ese texto, etnos, no da la idea que tú y yo tenemos de lo que es una nación. La idea es, será predicado este evangelio a todas las etnias. Eduardo, hay muchas etnias que hoy día son completamente paganas, pero en algún momento se le predicó el evangelio. O sea, por ejemplo, Turquía es musulmán. Sin embargo, ahí nacieron las primeras iglesias cristianas. Entonces, yo tengo que contar esa zona como una zona que ya fue evangelizada. Eso no quiere decir que no debamos mandar misioneros a volver a evangelizar. Lo que estoy diciendo es que tampoco tenemos la menor idea de cuándo se va a cumplir eso que dice el texto, de que todas las etnias van a escuchar el evangelio. Y eso que se habla de que vendrán falsos maestros haciendo señales portentosas para engañar a muchos. No los ha habido a lo largo de toda la historia cristiana como los hay en el día de hoy. De hecho, el mismo Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Y le está hablando a los creyentes del primer siglo. Ustedes van a estar rodeados de falsos maestros. Entonces, en ese sentido, las señales que algunos hacen, que no sabemos cómo es que las hacen, así es, no son prueba de nada, porque Cristo mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo le dirá, yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, en ese sentido, eso tampoco es una señal de la segunda venida, de que está a la vuelta de la esquina. Y todo esto que estamos viviendo, Sugel, con la confusión con los géneros, todas estas leyes que se quieren aprobar, que son claramente antibíblicas, pero también son claramente anti la naturaleza humana. Bueno, nos dice, perdón Eduardo, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no es nuestro. Nosotros esperamos una patria en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero nos dice también que este es un mundo necesitado del mensaje de salvación. Mira, es una pena, pero muchos creyentes se la pasan especulando con supuestas profecías que no están claras en las Escrituras, en vez de estar predicando a Cristo. De hecho, yo tengo a veces la impresión
de que en algunas iglesias se habla más del anticristo que de Cristo. Cuando nosotros debemos predicar a Cristo y este crucificado para que los pecadores puedan ser salvos. Y cuando tú ves el mundo cogiendo el derrotero que ha tomado y la sociedad occidental que se levantó sobre la base de una cosmovisión cristiana y tomar el derrotero que ha tomado en las últimas décadas, te dice, nosotros vivimos en un mundo muy necesitado del Evangelio y no tenemos todo el tiempo del mundo porque no sabemos cuándo Cristo viene. Sugel, hemos visto que el Señor viene, hemos visto que hay señales, lo que las Escrituras nos dicen de la venida del Señor. No sabemos cuándo viene. A mí me gustaría que enfocáramos ya más detenidamente lo que nos queda del programa, cuál debe ser nuestra actitud. Tú hablaste de que debemos ceñir los lomos del entendimiento, eso lo entendemos, de que debemos estar preparados, enfocados en que el Señor viene, en que no debemos vivir para nosotros mismos, sino saber que hay un día que el Señor vendrá o que nosotros moriremos e iremos a su presencia y que debemos estar preparados para eso. Y a mí me gustaría, en el tiempo que nos queda del programa, que en vez de ocuparnos en señales y eso que tú has explicado muy bien, nos enfoquemos en esa parte espiritual. Bueno, si somos creyentes, Pablo dice en Tito capítulo 2, dice que nosotros fuimos salvados para esperar de los cielos a su Hijo. O sea, eso lo dice en Tesalónica, pero dice en Tito que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que yo tengo que entender que yo fui salvado en esperanza y esa esperanza es ver a mi Señor. Entonces, eso debe moverme a amar más a mi Señor, a estar listo y preparado para servirle con todo mi corazón. Obviamente, yo soy pastor, pero hay un montón de gente que nos están viendo que son ingenieros, abogados, amas de casa, choferes. Pero cada cual que haga lo que entiende que Dios lo llamó a hacer. Pero al mismo tiempo recordar que esa vocación que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, es para glorificar a Dios con lo que hacemos con nuestras manos y al mismo tiempo sostener a este siervo que debe vivir para la gloria de Dios. Pero no es, vamos a decirlo de esta manera, no es mi principal vocación. Mi principal vocación es que yo soy creyente y que yo estoy esperando a mi Señor. Y yo debo vivir a esa espera, o sea, preguntarme, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Porque aparte de todo, Eduardo, nosotros no sabemos cuándo viene Cristo. Ahora, tú y yo sabemos que la muerte puede llegarnos en cualquier momento. Eso así como hablábamos hace un rato, uno va entrando en años, en edad, aparecen las enfermedades, las limitaciones del cuerpo, el cansancio. Es una realidad. Esa es una señal que cada día la tenemos sobre nosotros. Entonces, ya sea que yo me encuentre con Cristo en su venida o ya sea que el Señor me mande a buscar antes de que Él vuelva y yo parta de este mundo, yo tengo que recordar que yo tengo solo una vida. Cuando mi esposo y yo nos casamos, que nos casamos para ir a plantar una iglesia en Puerto Plata, nosotros quisimos que se cantara ese himno en nuestra boda. Solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Solo un momento para hacer su voluntad. Da a Cristo todo, dale todo. Es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Entonces, eso es de parte del creyente. Ahora, de parte del incrédulo, Eduardo, si hay alguien que nos está viendo hoy y que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tiene que entender que el Señor Jesucristo ya no va a venir como un bebé y va a entrar manso y humilde en la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Ya Cristo nació, ya creció, ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre, ya está reinando y Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Mira lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, y Eduardo, esto es un texto muy sobrio. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús,
estos, los que no quisieron arrepentirse de sus pecados, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Entonces fíjate aquí el contraste, eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor, y ser glorificado juntamente con Cristo. No hay alternativa. O tú te arrepientes de tus pecados, confías únicamente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando vino la primera vez, para que cuando Él vuelva por segunda vez, tú seas uno de los suyos y no de aquellos que serán excluidos de la presencia del Señor eternamente y para siempre, Eduardo, en llamas del infierno, en la llama del infierno. Es algo terrible, Sugel, cuando uno piensa en eso, lo que es estar en una condenación eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes, apartados de la presencia del Señor, con la conciencia de que pudimos habernos arrepentido y no lo hicimos, que negamos al Señor, que nos burlamos de Él. Va a ser algo terrible, pero ya allí no va a haber escapatoria. Y así como hubo muchas promesas de la primera venida y cuando Cristo vino, muchos no creyeron en Él y más bien lo crucificaron en una cruz. Así, a pesar de todas las profecías que hay en la Escritura de la segunda venida, hay mucha gente que se mantiene en la terquedad de su corazón y lamentablemente van a recibir las consecuencias en el día de la venida del Señor. Sugel, nosotros hablábamos, y vuelvo a lo que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y tú decías que según la vocación que Dios nos ha dado, allí debemos glorificar a Dios, pero yo veo continuamente en el trabajo pastoral cómo muchos hermanos no están viviendo a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y es porque no se están alimentando con la palabra de Dios. Parece que los afanes de este mundo, tantos problemas, tantas dificultades, a veces los absorben. ¿Qué tú le dirías a esos hermanos? Que no pierdan de vista la gran esperanza que nosotros tenemos en Cristo, porque mi esperanza no está en nada que yo pueda hacer aquí ni obtener aquí. Este mundo no es mi cielo. O sea, yo estoy esperando que venga mi Señor y por lo tanto yo tengo que hacer tesoros para que cuando Cristo vuelva por segunda vez yo pueda tomar esas coronas y arrojarlas a sus pies en reconocimiento de que a final de cuentas yo solamente puedo hacer lo que Él en su gracia me ha dado los dones para hacer. Pero vuelvo y repito, Eduardo, no tenemos tiempo para perder el tiempo. Cristo vuelve. Y Pedro mismo dice, vendrán burladores que dirán, sí, ya eso de que Cristo viene, lo están diciendo desde hace 2000 años. Cristo viene, así como vino una primera vez, vendrá por segunda vez. La diferencia es que Él vino la primera vez para darnos, ¿verdad?, la salvación de nuestros pecados, ponerla a nuestra disposición. Cuando Él vuelva por segunda vez, Eduardo, ya no habrá esperanza para nadie. El que no se arrepintió ahora, no tendré esperanza en ese momento. Y la forma de alimentar esa esperanza es ver a Cristo en su palabra. ¿Qué tú nos dirías de eso, Sugel? Porque hay mucho descuido en ese sentido. Si yo no estoy leyendo la Biblia todos los días, que por cierto, si yo leo el Nuevo Testamento continuamente, regularmente, me voy a topar con un montón de textos que me hablan de la segunda venida del Señor. Y es como una campana despertadora que me va a decir, acuérdate, acuérdate, porque nos distraemos. Este mundo tiene muchas cosas que nos llaman la atención. Vivimos en una generación muy distraída. Bueno, cuando tú estás leyendo las Escrituras, la Biblia pone delante de ti la verdad verdadera, pone delante de ti lo que es real, sí. Porque todo esto es una ilusión. Y al final de cuentas, tú no te llevas de aquí nada. Entonces, leyendo la Biblia, yo puedo enfocar eso que dice Pedro de ceñir los lomos de mi entendimiento para recordar y esperar completamente en la gracia que se os traerá. Fíjate, ya nosotros somos beneficiarios de la gracia divina. Dice Juan que nosotros tomamos de Jesús gracia sobre gracia. Pero Eduardo, cuando Cristo venga es un diluvio de gracia. Y yo tengo que estar esperando eso. Señor, yo estoy loco porque tú vengas. Yo estoy anhelando. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos dice, para salvar a aquellos que le esperan ansiosamente. Así es como debemos esperar al Señor, ansiosamente. Señor, yo quiero que tú vuelvas.
Sujel, nosotros hemos estado en el trabajo pastoral muchas veces con personas que ya tienen enfermedades terminales, que están a punto de morir. Y a mí una de las cosas que más me impactan es cómo esas personas que pueden ser muy afluentes económicamente o pueden haber tenido mucho renombre social o mucho poder político, en ese momento que saben que van a morir, que se van a encontrar con Dios, no te hablan ni de su fortuna, ni de su prestigio social, ni su prestigio político. Ni lamentan las inversiones que no hicieron. Ni nos dicen cómo le está yendo en su empresa, ni en la bolsa de valores, sino una frase que yo oigo mucho es, pastor, ya yo me he arrepentido de mis pecados, yo he confiado en Cristo, ya yo estoy en paz para irme a la presencia del Señor. Decía un siervo del Señor, procura que cuando te toque morir, no tengas otra cosa que hacer que no sea morirte. O sea, ya tú no tienes nada pendiente. Y solo es confiando en Jesucristo y en su muerte en la cruz del Calvario, en su primera venida, que yo no tengo cuentas pendientes con el Señor. Yo puedo morirme ahora y yo estoy completamente seguro de que voy a abrir mis ojos en la presencia de mi Salvador y voy a tener comunión con Él por los siglos de los siglos. Por eso yo te hago mención de esas personas que están en un momento que ya saben que van a morir, porque han confiado en Cristo, y esa es nuestra tranquilidad y nuestra paz. Y Sujel, por más que no pensemos en eso, hay una realidad, como decíamos, vamos a morir. Yo estaba con un amigo creyente, íbamos en un taxi y él le preguntó al taxista, ¿qué usted cree de Jesucristo, de la vida, de la muerte? ¿Sabes lo que le respondió el taxista? Es que a mí no me gusta pensar en esas cosas y nunca estoy pensando en eso. De hecho, hay gente que no van a funerales porque no quieren enfrentarse con esa realidad. El problema es que yo puedo evadir el funeral de otro, pero no el mío. Mi funeral yo no lo voy a poder evadir de ninguna manera, a menos que mañana sea la venida del Señor y estemos vivos en ese momento. Pero cuando nos toque morir, nos toca morir y se acabó. Ahí estaremos solos en la presencia del Señor y habrá juicio y condenación o glorificación. Solamente dos opciones y la diferencia la hace Jesucristo. El Rey ya vino y ese Rey volverá. Amén. ¿Estás tú preparado para recibir ese Rey?